Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarles, abrazo virtual desde Cuenca, esperando que estén muy bien, que tengan una linda semana a propósito. Como de costumbre estamos en Emprendete con Boris, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Y también un saludo muy cordial para nuestro invitado y obviamente para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, Spotify, Google, Amazon. Estamos con nuestro podcast Emprendete y desde luego a través de las redes sociales. ¿De qué hablaremos el día de hoy, Jorge? Bueno, un tema un poco, diríamos, complicado, que de alguna manera a nosotros también nos compete, ¿no? Pero vamos a dejarlo a que hable nuestro invitado. Para eso, pues obviamente lo hemos traído también a este espacio para que comparta sus experiencias con quienes nos están escuchando y con quienes nos están viendo también en cualquier parte del mundo. El ser periodista es riesgos, tiene sus conlleva riesgos, sus riesgos. ¿Sí? Conlleva sus riesgos. Hay algunos países más complicados que otros. Por ejemplo, México es uno de esos donde es más complicado, me dicen, la labor periodística. Ecuador también tiene sus riesgos y por ello hemos invitado a Freddy Zaguay, que es periodista, colega de Radio La Voz del Tomebamba, tiene una trayectoria amplia ya trabajando en medios de comunicación, cobertura en diversos espacios a nivel oficial, con la gente también conversando en la calle, pero es a nivel oficial a veces cuando tienes encontrones. Y eso es lo que le sucedió a Freddy en el transcurso de los últimos días a propósito con una visita que hizo el presidente Lasso de Ecuador a la ciudad de Cuenca, Perú. Vamos a conversar sobre eso, ¿verdad? Estimado Freddy, bienvenido a nuestro podcast Emprendete. Y pues bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué le motivó para hacerle esta pregunta a Lasso? Yo creo que la respuesta está por más, porque todos los ecuatorianos, cuencanos, todos los cuencanos, ¿no? Como quieras. Entramos de lleno porque no esperaba que primero vayamos directo al grano. Entrara directo al grano. Sí, saludar a la gente vayamos linda. por lo otro y después. Sí. Saludar a la gente linda que mire este programa, saludar a todos quienes están en este momento conectados, que observarán el programa. Les decimos gracias por siempre estar pendientes de esos asuntos que tienen que ver con el acontecer noticioso. Las noticias a veces no son tan relevantes para algunos hasta que algo en realidad pasa que le implica a uno, y entonces ahí es cuando uno se interesa por las noticias. Y como que te llama la atención. Exactamente. Algo sucedió. Pero los cuencanos se vieron muy identificados con la frase de Freddy que le hizo al presidente. ¿Qué se siente ser el presidente, el único mandatario que ofreció y no cumplió con los azuayos? Es una pregunta al asalto, mi estimado Boris. Como estoy acostumbrado. A ver, empecemos por la parte inicial o por el principio. Yo soy un periodista de calle. Soy un reportero de calle. Me encanta. Me encanta ser reportero de calle. ¿Siempre te gustó la calle? ¿O una forma de decirlo? ¿No? En el periodismo. Porque la gente lo puede malinterpretar y dice, me encanta la calle. Me encanta la calle en el ámbito periodístico. Okay. Yo nunca pensé que esto me iba a ocurrir. Tengo la fortuna de trabajar en un medio de comunicación que tiene una importancia, un peso enorme en nuestra comarca, en la región austral. Y desde hace 20 años vengo escribiendo, estoy trabajando en ese espacio y me ha tocado una serie de cosas interesantes de vivir. He estado al borde de la muerte en algunos casos, he estado haciendo cobertura, he estado también en situaciones riesgosas como en manifestaciones, me he visto envuelto en turbas. 2019, 2022, en efecto, me he visto envuelto en turbas. Hablando de las últimas nada más, ¿no? Sí, y de allí pues ha habido cosas bonitas, como por ejemplo he tenido la oportunidad de viajar en algunos medios no habituales, en un helicóptero por ejemplo, y he tenido la fortuna de estar en sitios que a lo mejor no son tan habituales para las personas. Los mortales. Sí, eso me ha permitido a mí ser mucho más sensible con las necesidades de la gente. Me refería hace un rato de que he estado en lugares donde no están comúnmente las personas, ni las autoridades, ni aquellos que levantan las manos saludando muy gentilmente en esta época, sino he estado en donde realmente hay necesidad. Donde comúnmente se dice donde las papas queman. Donde hay sufrimiento, donde hay llanto, donde hay hambre, mi estimado Boris. No hay ni papas a veces ahí, ¿no? Ahí he tenido la oportunidad de estar y eso me ha dado la emisora a la cual me debo en estos últimos 20 años. Yo soy periodista, comunicador desde hace unos 23 años aproximadamente. Nos conocemos. Es más, seguro, le decía a Jorge antes de empezar el podcast que me acuerdo mis inicios. Yo me inicié en una emisora donde temprano en la mañana Jorge Pacheco daba las noticias y cuando le escucho hablar en Unción, en otros lados, en los mismos podcasts, me acuerdo de esas partes iniciales de mi carrera.
He tenido la fortuna de compartir con mucha gente importante, bonita, como ustedes el día de hoy. Gracias. Y el día de hoy, he tenido la suerte de decir que he tenido la posibilidad de conversar con todo el mundo. Me gusta, me encanta a mí conversar con gente sencillísima, gente sencilla, que tiene un gran corazón, que tiene para decir mucho. Claro. Pero es me donde encanta, más se aprende. Exactamente. Digo yo, ¿no? Pero me encanta también poner en apuros a las autoridades. Y eso es lo que, pues habitualmente es lo que hago. No con el propósito de ganar protagonismo. Es más, hay mucha gente que solamente ha visto muy pocas imágenes de mí en estos espacios de televisión o comunicación. He trabajado en televisión también a lo largo de mi carrera, he trabajado en algunos medios visuales, pero lo que debo decir es que la gente más se identifica con la voz. La voz. Y en este caso, pues hay mucha gente que está creyendo, considerando que pues soy de Quito, que pertenezco a otra cadena televisiva, posiblemente, Ya. pero no... ¿De dónde salió? ¿De dónde saliste? ¿De dónde salió? Sí. De hecho, hay mucha gente que no lo puede identificar en realidad de qué medio de comunicación es, hablando sobre todo de fuera de Cuenca. Bueno, en Cuenca, bueno, en realidad es muy conocido por el medio de comunicación y todo, pero hay mucha gente que no lo puede identificar, ¿no? Y esa gente, justamente de la que hablamos, se encuentra preocupada porque piensa que a raíz de eso incluso su vida puede estar en peligro. No he sentido todavía ninguna situación compleja, mi estimado. No ha habido llamadas, Jorge, mensajes así, mi estimado Boris. que... No, he tenido situaciones complejas en otros momentos. Ya. Pero no en esta precisamente. En otros periodos de gobierno. He tenido amenazas, he estado en medio de un atentado. Cuando viajaba a mi casa en un vehículo, pues lamentablemente un vehículo con una serie de gritos que no reconozco, todavía me quedo pensando sobre aquello, me asusta de a momentos de esa situación cada vez que la recuerdo. Pero un carro me cruzó un día menos pensado y pues yo tuve que dar regresar al lugar original. Me bloqueó, sí. Tiraron huevos en el parabrisas. Ya. No sé si se trataba de un acto delincuencial o acaso una amenaza, yo no recuerdo, pero en esos momentos... una tortilla de pronto para el desayuno. Sí, puede ser. Para nada, ¿no? Puede ser. Pero al siguiente día, cuando revisé mi vehículo, no era un asunto, digamos, casual, era un asunto que estaba preparado, porque en mi vehículo llevaba una leyenda en la parte posterior. ¿Hace cuánto tiempo? Eso hace unos 15 años más o menos, unos 12 años más o menos, que decía en el parabrisas, decía, quédate callado. Eso provocó preocupación, molestia en algunos casos. De eso ya ha pasado 12 años, pero de todos modos, ventajosamente no he tenido ningún incidente grave. He tenido otras circunstancias en las cuales he estado involucrado en situaciones riesgosas. Como decía Jorge, es una profesión de riesgo. Recuerdo en el incendio de una ferretería, no quiero dar marcas, pero aquí cerca. Por lado del mercado 3 de noviembre. Exactamente. Allí, por el asunto de la cobertura, estuvimos en un sitio quizá el menos indicado y una pared se desplomó mientras nosotros estuvimos en el sitio. Estabas en cobertura. Y claro, esa pared que se desplomó, pues cayó en el sitio donde estuvimos. Afortunadamente, con rauda carrera salimos en esa ocasión. No lo recuerdo, fue la adrenalina, creo, pero lo que sí recuerdo... Habían reflejos. Sí. Aún. Sí. Lo que recuerdo es el llamado de mi padre, a quien le mando un saludo cordial. Él siempre cuando pasan estas cosas me timbra el teléfono preocupado. ¿Estás bien? Sí, estás Claro, bien. Esa seguro. fue la primera pregunta en esa ocasión. Y ahora el día de llamó ayer también me llamó. Sí, le agradezco a mi padre. Gracias. Preocupado por el tema con el presidente. Sí. El que no está bien es de Lona. Sí. Entonces, esas situaciones que me han pasado a lo largo de la vida me han enseñado a defender a la gente que debe ser defendida, al pueblo que muchas veces no tiene voz para decirlo de manera directa. No es la primera vez, a propósito. Pero bueno, somos un canal, ¿no? A veces, Sí, sí. No quiero decir que tú, pero a veces hay algunos que se lo toman muy a pecho, ¿no? Pero creo somos un canal y la gente como te busca, obviamente, para decir las cosas y trasladarlas. En efecto. En este caso, a una autoridad de turno. Bueno, pero el presidente que vino acá de visita y es obvio, el país no está bien. Yo creo que nadie se puede poner la venda en los ojos y decir, hay problemas de seguridad, hay problemas en vías, hay problemas en temas de salud. Entonces, claro, a veces uno trata, entiendo yo, de interpretar lo que la gente quisiera preguntarle a.
Y seguramente fue ese lapso en que, entiendo, tú planteaste esa interrogante. Bueno, pero había gente también afuera que estaba gritando en contra del presidente porque esa fue la pregunta introductoria también, ¿verdad? ¿Qué se siente sentir el rechazo, en este caso, decía, de los en cuencanos? el caso de Cuenca, pero lo que debo decir es que no me ha movido ninguna situación circunstancial, mi estimado Boris. Yo considero que lo que a veces uno dice en esas preguntas al asalto, vuelvo a eso que había dicho al inicio. Cuando dice el asalto, es decir, no hubo premeditación. No hay una premeditación. Es decir, en ese momento, no hay un libreto en donde alguien me dice, me pide, me exige, me coordina a que pregunte, ¿no? Es ese sentir que uno tiene, la misma rabia que tendría un ciudadano con esa impotencia de no poder estar frente a la autoridad y decirle, esto es lo que estamos necesitando. Y me imagino que al ser un periodista de calle, obviamente siente pues día a día qué es lo que la gente dice, e incluso a lo mejor se acercarán y dirán, diga esto, o sea, esto es lo que está pasando, pero las autoridades no lo entienden, están en una burbuja, como es el caso del presidente ahora. Uno lo escucha, mi estimado Boris, no es que me dicen, dígale al presidente o dígale al otro, no. Uno va y cuando ve una vía que está en completo desastre y conversa con los transportistas, conversa con la gente que está en la circunstancia de atravesar caminando, pues expresan esa indignación y dicen, no puede ser posible que nos traten de este modo, en el caso vial, por ejemplo, de la provincia de La Suay. Claro. No puede ser que nosotros también aportemos al erario nacional y cuando tengan que hacer una obra, no la cumplan y tengamos que caminar en medio de quebradas que se desbordan, en medio de ríos que se forman en las calles, en medio de fango que se acumula y que no hay un volquete para retirar ese material. Y esa situación, pues obviamente, es la que uno la absorbe permanentemente y en el momento en el que está en ese cara a cara, por decirlo de algún modo, tiende a tratar de expresar, solicitar, exigir, preguntar lo que la gente está sintiendo afuera. Freddy y Boris y amigos, son momentos diferentes. No es lo mismo como estamos aquí en la mesa conversando, o estás en un set, en radio, televisión, en un diario, en fin. Y otra que estés, digamos, haciendo una cobertura y estás en territorio, por así decirlo. Por supuesto. Y claro, hay varios compañeros, hay diversos medios de comunicación, hay la autoridad que está ahí, en este caso hablamos del presidente, y obviamente su equipo también de seguridad, su equipo logístico, etcétera, etcétera. ¿Qué sentiste ese momento de pronto? Estoy acostumbrado. ¿Malas caras? No, obviamente. No, hay que decirlo. Se vio intimidado, hay que decirlo. No, para nada. Mi estimado Boris, ventajosamente tengo mucho tiempo ya en el medio y esto me ha permitido estar en diferentes circunstancias, diferentes coberturas de situaciones, digamos, de orden oficial. Hemos estado en el Corral, así le llamo yo al sitio donde le ubican a la prensa. Claro. Hemos estado, porque te ponen esos. Nos ponen en ese corral. Claro. Hemos estado también en unas circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero que nos ponen en ese lugar, como por ejemplo encontrarnos con una autoridad en algún sitio y en ese momento pues preguntarle. Aprovechar el momento. Aprovechar el momento. Y pues hemos estado en circunstancias difíciles, como por ejemplo, me imagino yo, no sé, el último caso de grave conmoción para la ciudad de Cuenca, el caso de Marianza, donde mucha gente pues perdió sus viviendas y en medio de esa cantidad de lodo y agua estuvimos allí en el sitio con el traje adecuado, con la ropa adecuada para estar en el sitio, pero encontrarse con las autoridades allí y pedirles lo que la gente está pidiendo, exigir lo que la gente exige, preguntar lo que la gente quiere conocer, pues eso es lo que nos ha tocado. Y por eso decía el asalto, porque en medio de tanta gente que está alrededor de la entidad oficial, que es el presidente. Y otros compañeros también. Obviamente, pues lo que uno intenta como comunicador, como periodista, es hacerle conocer ese sentir al presidente. Aprovechar la oportunidad también. Y a veces, sí, no es tan sencillo porque todo el mundo tiene una pregunta. Todo el mundo quiere preguntar y no soy un roba pantalla o roba espectáculo. ¿Cuál es la reacción ahí de pronto del compañero que está al lado, la compañera que dice, este pana está queriendo robarse los flash? No, para nada. Pero ventajosamente, digo yo, no creo. Nos llevamos bastante bien. No creo. Un poco de celo profesional. En el caso de Cuenca no creo. En el caso de Cuenca Suay no creo. Porque son gente que hace un trabajo extraordinario. Sí, nos llevamos bien, nos consta. Sí. Muchos comunicadores, pues a quienes mando un saludo, mis compañeros, colegas de calle,
pues viven y sufren circunstancias quizá complejas también. Sí. Y nosotros lo sabemos y a veces eso no se dice, mi estimado Jorge. Sí. No creo que sea el espacio, pero lo que debemos decir Podemos es hacer otro para hablar de eso, sí. Eso sí. Pero debemos decir que esas personas que trabajan en los medios de comunicación, pues por el contrario, somos muy solidarios, somos gente que nos conocemos. Ellos saben cómo soy yo, cuán impetuoso soy, posiblemente, cuán decidido soy, cuál arrojo tengo para hacer consultas, y ellos más bien son muy respetuosos y muy afectuosos. Hablando de este Me caso, sienten- hablando de este caso particular. Solo para terminar. Me imagino que ese mismo ímpetu debe haberle traído múltiples problemas y obviamente En muchas también ocasiones. deben haber autoridades que digan, no, Freddy Zaguay, se rascan primero la cabeza y dicen, no, dígale que mi agenda está ocupada. Se dan la vuelta, mi estimado Jorge. Yo pensé que iba a decir, se alan los cabellos. Ya empezamos, Jorge, ya empezamos. Mi estimado Boris, en ocasiones se dan la vuelta. Voy a decirlo así, es la primera vez que lo digo en Dilo. medio. Dicen, ya viene el cuco, se dan la vuelta y se van. Ya. Sí, me han contado, gente cercana, gente que a lo mejor no pensaba que debía contarme, pero me han contado y me dicen, pero cuando viene esta persona, cuando viene Freddy Zaguay, pues los funcionarios generalmente se dan la vuelta y caminan en sentido contrario, porque no quieren encontrarse con él. ¿Tú te sientes así? No, yo soy una muy buena persona. Para la gente que me conoce. No eres tan cuco entonces. No, o sea, sí, no tal te vez. consideras cuco. Tal vez al físico de apariencia. Ahí es pero- complicado porque todos estamos en esa misma línea. Tal vez de apariencia, pero no de corazón, porque mi intención jamás es hacerle daño a nadie. Mi intención es hacer que la gente conozca qué es lo que los ciudadanos en la calle sienten. Ya. Las autoridades conozcan lo que los ciudadanos en la calle sienten. ¿Qué tan peso tiene ahí un medio? Perdón, solamente ponía en una balanza. El medio, el periodista. El comunicador, el medio, ¿verdad? Yo creo que pesa tú mucho. Tú te vas del medio X y quedas como Freddy. Ujú. ¿Qué pasaría? O a la inversa, llegas a un medio grande, ¿verdad? Yo creo que hay equilibrio. O sea, las dos cosas son importantes. Pero bueno, A la final. estamos escuchando de ti. Yo creo, Jorge, que hace un gran peso el medio. Yo creo que tener la responsabilidad de representar a un medio tan importante me ha llevado a este lugar. Es decir, me ha hecho quizá pensar, quizá trabajar mucho más que posiblemente otros compañeros, otros colegas. En el sentido Hay siguiente. más exigencia, podrías decir. No del medio. No, obviamente. Personal. La exigencia es personal. Exacto. Personal. Porque siento cada vez que represento a un medio tan importante, de tanta trayectoria, Claro, de tanta porque el medio trascendencia, te exige de alguna manera. y no me puedo equivocar y no puedo cometer un error. Y en la pregunta que se haga se tiene que hacer tan directa, tan concreta, tan rápida y que provoque el resultado que estamos buscando. Entonces, antes de hacer una pregunta, en mi caso, yo la voy meditando, la voy pensando un par de veces, ensayo un par de veces y en ese momento sale. Depende del interlocutor, Pero por supuesto. pero hay veces que no se las va pensando, que en este caso no. Porque No, no, en puede este decir, caso la gente no. ya viene con libreto establecido. No. Yo salgo a la calle y todos los días es una aventura. Claro. En el Pero bueno, tú periodismo de sabías calle. en este caso, digamos, puntual que el presidente llegaba. Lo que no Y sabía. de pronto se pasa por la cabeza decir, es el momento para preguntarle cosas que vale la pena y que la gente quiere Sí, conocer. pero específicamente no Imagino sabía, me yo. dice lo que le iba a preguntar. Yo iba con Entonces, otra de pronto, intención. ya está. Yo iba con otra ¿Cuál intención. era tu intención? La intención era Preguntarle otras cosas. de pronto Tema de preguntarle la vialidad. un poco más ampliamente y hacer que pues, el primer mandatario diga que vamos a estar mejor. Ya. Mm, Pero a calzón quitado, Freddy, Era una entrevista ¿cómo le controlada al sientes? inicio, porque Claro. debo contar las circunstancias. En primera instancia, el presidente llega a un centro de salud, ingresa a la parte de atención al ciudadano en ese hospital y los comunicadores estábamos en un corral. medio aislados. Ustedes no tenían contacto con la gente. Para Pero nada. tú ya sabías lo que había afuera. Ni con... O después te das cuenta o escuchas, digamos, el griterío, La- por la- así la gente decirlo. gritaba, y dices, según de lo que yo algo pude ver. pasa. Y fue Y entonces ahí inusitado es cuando, eso, claro. mi estimado Jorge, fue inusitado porque la gente no estaba invitada, la gente no sabía.
entre comillas, nadie sabía que iba a llegar el presidente a San Joaquín. Nos consta, yo me enteré, teníamos algo previsto a propósito en el canal en Unción por una campaña que se está organizando y tuvimos que suspenderla porque nos enteramos en la mañana que venía el presidente. Por eso te digo, en efecto, nos enteramos. Y eso porque hay un canal oficial que le informa al comunicador que el presidente va a estar para que pues le pongan pantalla, para que digan lo bonito que está recorriendo los centros de salud, muy posiblemente. Pero lo que nos esperan es que llegue alguien a decirles: esto es lo que sentimos los azuayos. Entonces, fuimos con otra perspectiva. La gente de San Joaquín no sabía. Lo que sí empezaron a generarse una serie de preguntas, exigencias de la gente. Lo que provocó eso, mi estimado Jorge, fue la reacción de la policía. La reacción de la policía y las fuerzas de seguridad del presidente. Porque hicieron una barricada enfrente de la gente. No, creo. Actuaron de la manera que corresponde frente a un asunto de seguridad. Pero pusieron una barricada de vehículos, una barricada de hombres y las personas adentro de las verjas de sus casas. Oh, claro. Desde ahí gritaban. Como cuando vas a Quito, a la Plaza Central y encuentras cubierto todo embañado. Sí. O sea, ¿qué pasó? Entonces allí cualquiera desde lejos dice presidente, pero tiene que atenderme a mí. Sí. Entonces, eso creo que provocó la reacción. Generas distancia, creo yo. Entonces, un poco como que eso también y luego de ese momento, ¿no hubo ningún llamado de la gobernadora o de algún funcionario de gobierno como a reclamarle algo así? No, para nada. Ventajosamente no. En ese momento sí se generaron un par de situaciones, debo decirlo. Tensas, de pronto. En primera instancia, parece normal, yo voy a decir lo que parece normal. He estado acostumbrado hasta que me aloneen, hasta que me arrastren por el hecho de estar en una cobertura oficial. ¿Pero arrastren cómo se le decía? Sí, arrastrarme, o sea, taclearme como tal y arrastrarme jalándome de la mochila de la humanidad mía hacia otro lugar. Eso pasó en un gobierno pasado. Llegaba presidente de la misma manera, nosotros intentamos preguntarle, mientras eso ocurría, llegó gente de seguridad y nos tacleó textualmente, nos llevó a otro sitio arrastrándonos y nosotros lo único que queríamos era preguntarle al presidente. Pasó hace algún tiempo atrás. De acuerdo. Ha pasado ya en otras ocasiones en los que la seguridad, pues a lo mejor con el propósito de darle seguridad al presidente, nos ha lanzado la cámara, nos ha lanzado el micrófono, nos ha golpeado el rostro, nos han dado codazos en el rostro, me han roto un par de lentes en coberturas. Yo debo decirlo, pero bueno, eso no se conoce muchas veces. Claro. Pero la radio responde al final, ¿o no? Sí. Habría que pasarle la factura. La transmisión estaba en vivo cuando se hizo la pregunta. Esa es la diferencia ahora, mi estimado Boris. Claro, el tema de las redes, el internet que nos anteriormente uno transmitía en vivo utilizando un dispositivo celular, hace no mucho en tecnología. Pero cuando yo me inicié utilizábamos los radios handy. Los handy, claro. Entonces, el radio handy no puede reflejar todas esas cosas, ni tampoco es posible documentar lo que dice el presidente, porque quedó en la emisora y a lo mejor allí murió. Pero veámosle la parte buena. Creo que eran herramientas también. Pues, muy buenas herramientas, claro. Muy buenas herramientas. Porque era un ladrillo, pues. Prácticamente era un ladrillo. Cargar un handy significaba quedarse sin hombro a la noche, llegar a darse una ducha de agua caliente, porque el handy pesaba mucho en la maleta. El tiempo también donde se usaban las microondas, ¿te acuerdas? Por supuesto. La microonda que era como una maletita grande que permitía la transmisión. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos. Ese momento transmitíamos en vivo y nosotros, de tanta espera, porque cuando llegó presidente iniciamos la transmisión en vivo contándole a la gente que había llegado y pensábamos que directamente el presidente iba a llegar a donde estaba el puesto de prensa, comunicar lo que quería comunicar, nosotros tener la oportunidad a distancia, estoy hablando de aproximadamente unos 5 o 6 metros del corral. Pensé que podíamos conversar con el presidente, lanzarle unas 2 o 3 preguntas en torno a las situaciones de seguridad y a temas de vialidad. Esa era la intención particular. Pero después, cuando el presidente se demora al interior conversando con sus funcionarios, entendemos que tenía muchas cosas que hacer y demora su salida, nosotros lo que hacemos es, al menos, perdóneme, siempre hablo en tercera persona, es por el tema del no yoísmo, tengo no fijado el yo. Entonces, lo que hice en ese momento es, con mi cámara en mano, con mi micrófono en mano, es darme una vuelta para saber dónde estaba el presidente, si de un acaso una ventana permitía saber dónde estaba.
Pero como no logramos, dándonos la vuelta al centro de salud, no lográbamos ver al presidente, llegamos a la puerta frontal por donde ingresó. Nosotros estábamos distantes, había Siempre seguridad. estuviste en vivo, nunca cortaste. Sí, nunca cortamos. Ok. Y en ese momento transmitíamos y logramos ver al presidente en la parte interna. Estaba saliendo ya precisamente a hablar con la prensa, después de 35 minutos más o menos. A la hora que les dijeron. No, de la hora en la que yo empecé el en vivo, Ya. desde la hora en la que él llegó. Ya, ok. Entonces yo ya conversé con la gente, me di algunas vueltas, conversé con algunos ministros. Ahí el ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que una carretera que no está tan bien que digamos estaba 90 Se sobre habló de 100. 90 sobre 100, o sea, no entiendo. Yo tampoco, pero eso dijo el ministro. Lo cierto es que Forma de indisponer también a la gente un poco, ¿no? después de todo eso que ya habíamos hecho, porque estábamos en vivo, no intentábamos cortar, nos dimos la vuelta al centro de salud, llegamos enfrente, a la puerta de enfrente donde estaba presidente, sin que la seguridad nos lo impidiera, eso hay que decir, no intentábamos romper ningún protocolo, la distancia prudente, estaban los funcionarios, seguridad, y nosotros a la distancia captando un poco de imágenes. Más resulta que en ese momento viene uno de los agentes de seguridad, por sorpresa, porque no esperábamos, nos toma por detrás, a pesar de que ya nos dijo, tiene que moverse, y en el en vivo está, sí, nos vamos a mover, es costumbre, ya lo sabemos, tenemos que hacer eso, no romper protocolos, y empezábamos a evacuar de forma lenta. Hay que decir que había una acera, una vereda, había un piso a desnivel de un césped, y era difícil caminar con una cámara, viendo al presidente, encuadrando todo con un micrófono, subir la acera, volver a bajar y pasarse al lugar donde estábamos anteriormente. Eso hizo que mi movimiento fuera lento. No sé si alguna persona puede hacerlo eso de forma coordinada y corriendo. Yo no pude. Ya. Así que me estaba moviendo bastante lento. Fue en ese momento cuando agentes de seguridad me pidió que evacuara de forma rápida, me empujó, me golpeó en las costillas y en ese Un momento agente de reclamé. seguridad. Un agente de seguridad. No lo reconozco, pero es normal. Y estaba en vivo eso. Eso Sí, suele en vivo. pasar. Pero eso es normal, mi estimado Es Boris. en el ajetreo, ¿no? O sea, Es normal. Pero Freddy, el momento que ya hace la pregunta y el presidente porque Contesta. se ve en la imagen, ¿no? Ya. Contesta, pero con tanta sangre fría que realmente asusta la posición y la De presidente. del presidente. ¿Ya? O sea, ¿le satisfizo la pregunta? No. En La transmisión- respuesta, perdón, la respuesta. En la transmisión en vivo, yo lo dije porque no nos quedamos contentos para nada con lo que respondió el presidente. Fue una muy bonita evasiva, hay que decirlo, porque el presidente respondió con una frase que se ha vuelto muy manida, muy utilizada a propósito. Lo que usted dice no es una pregunta, es una afirmación alejada de la verdad. Más que una pregunta, parece una afirmación Sí, alejada de la verdad. Y yo le pregunto a los Pero con azuayos. sangre fría. O sea, asusta realmente que un mandatario con esa sangre fría, que no se inmute. Yo le ante pregunto a una los realidad. azuayos, bueno, es que él cree eso, pues, es su forma de pensar, ¿no? Yo le pregunto a los azuayos si algo de lo que nosotros planteamos en esa consulta no es verdad. Veamos la cuenca Gualaceo-Limón. Claro. En el sector de Ingamullo, uno tiene que pasar rezando un Ave María. Por las vías y al con- oriente, y con los ojos cualquiera cerrados de las casi. opciones que tienes, hay problemas. Igual Igual hacia la Chihuinda, costa. Gualaquiza, la cuenca Girón Pasaje. Sí. La única que creo ¿Que yo es un desastre? que está, digamos, transitable, ¿Ya? que hay problemas, pero es Cuenca Molleturo. pocos. No, creo que es la cuenca Loja. Creo que Bueno, la no, cuenca- no me he ido por Cuenca Tiene Loja, pero algunas dificultades, pero digamos es pasable. Cuenca Molleturo, algo han No es que esté al limpiado, 100, algo han pero es limpiado, pasable. está también pasable, como dices tú, han Y limpiado. le dijimos esto, le aclaro esto, mi estimado Boris. Recordemos que recientemente se unió el alcalde de Cuenca y el prefecto de la SOI para hacer la limpieza y el mantenimiento. Y gracias a ese limpieza y mantenimiento es que ahorita están 90 sobre 100 según el ministro. Es decir, el ministro cuando dijo 90 sobre 100, a nuestro criterio, Se ha de referir a eso, ¿no? sí, quedó bien con Ave Marías ajenas. Bueno, 90 sobre 100 tampoco. O sea, está en mejores condiciones de las que Bueno, estábamos acostumbrados, sí. Eso dijo ministro. Yo acabé de venir hace pocos Yo lo que días creo, de acuerdo a Guayaquil. las y en últimas realidad cosas no. que se han No, hecho, no. están 90 sobre 100, pero en la limpieza de las cunetas. Muy bien. Porque es parte del trabajo y la tarea que les han dado. Lo cierto es que después de haber hecho la pregunta, después de que terminó la intervención del presidente, el presidente inmediatamente salió. Es más bien él terminó de hablar con la prensa, habló muy brevemente, tocó un tema de seguridad. En lo posterior
no capté adecuadamente el tema de seguridad porque ya en el momento en el que el presidente volteó a responder a otros medios, mucha gente se aglomeró y nos retiró del sitio, entre comillas, privilegiado, cercano, en el que estuvimos. Se acabó prácticamente. Y para mí se acabó la transmisión porque estuve muy distante, ya no pude continuar. Intenté evacuar en medio de todo lo que hacía la seguridad y presidente. Y aquí debo decirlo, decía yo, esto no he dicho, digo, mayormente, pero cuando salía justo a la puerta, yo estaba ocupado en la transmisión, viendo hacia el frente, y sentí un empujón, un codazo fuerte de una autoridad ministerial. Creo ¿Local? imaginarme quién es. ¿Local? No, ministerial, digo... Ministerio. Pero a es de nivel acá. del ministerio, no, de corte nacional. Ya, pequeño. Sí, ¿Alto? bueno, hay que decirlo, vamos a decirlo. No sé si fue coincidencia, pero en ese momento cuando sentí un fuerte codazo, pasó el ministro de Transporte y Obras Públicas. César Ron. Esa fue la repercusión que yo sentí después de la pregunta, presidente, la única hasta ahora, después de tanto que le estoy contando, mi estimado Boris, Jorge, Wow. le respondo. Es la única repercusión que he tenido Un codazo, podríamos decir. después de todo ese tiempo, sí. Es lo único que he tenido como... Eso pasó en la mañana. Ya pasó la tarde, llegamos a la noche y ese tema empezó a viralizarse en las redes sociales, en Twitter. Y como decía, había mucha gente, como lo dijimos al inicio, ¿no?, que se preocupaba por la seguridad del periodista. Pero también había mucha gente que quería invitarle un vinito, quería invitarle una cervecita, Agradecerle, ¿no? querían saber quién es, porque al fin y al cabo reflejaba, pues, O sea, el lo típico que, bien hechito, más o menos. sí, lo que los cuencanos y azuayos pensamos realmente de este gobierno. Y pues bueno, esa también fue uno de los motivos porque queríamos invitarle al podcast, mi estimado Muchas Freddy, gracias. porque necesitamos que la gente conozca cuál fue el periodista que pudo decirle al presidente lo que nosotros pensamos. No considero que el trabajo que realizo merezca más allá, sino simplemente de la remuneración del medio en el que estoy laborando. Voy a decirlo otra vez, de forma un poco más directa. No creo que deba recibir ni viralización ni ofertas de una botellita. Sí creo que sería bonito. Recuerdo no que estaría mal también. Recuerdo que en un tiempo pasado también me ofrecieron muchas botellas de cerveza, porque no es el primer caso Sí. en el que le ha tocado a este servidor ser viral o ¿cómo le dicen? Trend topic. Ajá. Ahora. Sí. Recuerdo en un momento anterior con un comandante de policía pasó algo parecido, le pedimos algún cambio en su consideración respecto del tema de la seguridad, antes de que haya vacunadores y el tema de la seguridad se exacerbe de forma muy amplia en el país. También le dijimos un par de cosas a un comandante. Sí, recordamos el tema de los famosos Robocops. Pero, ¿qué se siente en realidad? Porque incluso ya vi una parodia también de este tema en TikTok, en las redes sociales, en Twitter, o sea... Realmente, o sea, Claro. llegar a la Bueno, noche... la gente se prende, ¿no? Pero, ¿Sí? Ve el momento, hay esa coyuntura que se presta Sí. para aquello y pues claro, lo usa, ¿no? Sí, en realidad yo me siento muy contento de que la gente lo tome de ese modo. Me siento muy contento de que ninguna repercusión hasta el momento haya habido en contra En de su mi seguridad persona. y en su integridad. En mi seguridad e Y integridad. esperamos que no haya. Esperemos que no. evidentemente. Pero lo que sí debo decir es que, que la gente lo tome de esa manera nos parece también fantástico. Porque se da cuenta uno que cuando va al campo, cuando hace su trabajo, pues está representando y reflejando el sentir de mucha gente. Claro. Eso es lo que me hace sentir contento, mucho más allá de que se viralice. No soy bueno para el tema de las viralizaciones y redes sociales. Tengo mis propios canales que tienen poquitos seguidores porque no tengo mucho tiempo para subir contenido, pero si alguien más puede viralizar la pregunta, si alguien más puede aprovechar ese momento y subir sus seguidores, pues enhorabuena, ¿no? que lo hagan. Bueno, pero lo que sí es hagan. seguro es que a nivel de gobierno no es el más querido. Eso No sí lo es más que sé. seguro. A ver, No pasamos lo del sé. cuco al no, Claro, al no más al querido. no ¿Cómo más es el querido. tema? ¿Con cuál te quedarías? Porque el no más querido, bueno, es el artista, ¿no? Yo creo, El más querido ya sabemos quién es, pero Yo este creo- no es el más querido. Yo voy a acuñar eso, entonces ahora me voy a llamar el no más querido. No más querido. De hecho, creo que en casa es una de las cosas que disfruto, es que en casa también piensen que soy el más querido.
En todo caso, en casa soy el más querido. En casa sí. Y el nivel de gobierno me parece que no tanto. Antagónico afuera me parece que no. Así que le mando un saludo a mi familia, gracias a mi familia que siempre está pendiente. Ellos saben por qué digo esto, ellos conocen por qué digo esto. Seguro. Bueno, qué Muy bárbaro bien. el tiempo, Jorge. El tiempo vuela. Freddy, agradecerte por haber compartido con nosotros estos Muchas gracias. minutos. Siempre abrirse un hueco en la agenda es un tanto complicada, pero te agradecemos por hacerlo y por permitirte estar unos minutos con nosotros y obviamente para compartir con los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo estas experiencias que siempre son gratas, son importantes y hay que ponerlas sobre la mesa también, ¿no? Así es, Jorge, y como siempre, invitarles para que el podcast escuchen a través de las principales plataformas digitales, Spotify, Google, Amazon, estamos en Apple también y desde luego en las principales redes sociales. Agradecemos a los estudios de Unción que siempre son tan gentiles en prestarnos sus estudios para grabar este programa. Recuerden que es un producto digital de Bareque, agencia de marketing y comunicación. Freddy, ¿alguna reflexión final a propósito de este capítulo que te tocó vivir? Sí, solamente decir que ojalá vengan mejores momentos para el Ecuador. Ojalá vengan mejores gobiernos para el Ecuador. Ojalá nuestra gente no tenga que emigrar más. Ojalá haya menos sufrimiento por no tener que comer en el país. Y ese es el llamado, a que cuando la gente vaya a dar el voto, que no hay mucho de dónde escoger, que reflexione, que piense, que recuerde que las autoridades que tenemos son las encargadas de hacer que tengamos mejores condiciones de vida. Y esperemos que las autoridades que lleguen piensen en que siempre habrá personas, tal vez no quien les habla, pero habrá personas que exijan, que pidan, que reclamen. Ojalá haya muchas más personas que reclamen, que pidan, que exijan. Ojalá haya muchos más Freddy Zaguay en el Ecuador entero y que puedan reclamar con altivez educación como se debe reclamar, creo yo. Porque más que una pregunta, voy a utilizar, a parafrasear al presidente, ese fue un reclamo. Muchas gracias. En efecto, muy bien. Bueno, vamos a terminar entonces, creo yo, con la canción de Piero, ojalá, ¿no? Como decía Freddy, así que en efecto nos sumamos a esas reflexiones de que la gente tiene que meditar. A veces nos desentendemos también un poquito. Creemos que ir al voto es ese día, veo, voto por el que me cae bien o por algo más bonito, etcétera. Y después soy el primero en criticar. Hay que mojarnos el poncho también. Hay que reflexionar un poco en ese sentido y hay que, como ya lo dijo Freddy, elijamos bien. De pronto está bien para mí, a lo mejor no para el otro, pero al menos hagámoslo con conciencia, porque después es fácil decir desagua de beber y hasta luego. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. Gracias, Freddy, gracias, Jorge, y también gracias a todos nuestros amigos que una vez más, una semana más nos acompañaron en este podcast Emprende. Abrazo virtual. Hasta pronto.